¡Ya me cayó el 20! Esa es una poética frase que todos entendemos lo que significa, pero no todos saben de dónde viene. En la segunda mitad del siglo pasado, los teléfonos públicos en México funcionaban con monedas de 20 centavos. Para hacer una llamada telefónica, se introducía una moneda de 20 centavos en la ranura, se daba vuelta a una rueda para marcar el número telefónico al que querías comunicarte y si te contestaban del otro lado de la línea, la moneda de 20 centavos caía dentro de la caja y entonces podías iniciar tu conversación. En ocasiones, la moneda se atoraba y había que darle un golpe al aparato para que cayera. De ahí que cuando se establecía la comunicación y ya podías hablar con tu interlocutor del otro lado de la línea, era porque ya había caído la moneda, comúnmente llamada 20. Así que cuando queríamos decir que ya habíamos entendido, captado, comprendido lo que alguien nos quería decir, o que ya por fin habíamos establecido la comunicación correcta, decíamos, ya me cayó el 20. El día de hoy la expresión significa simplemente, ya te entendí, comprendo. Ahora lo entiendo, me queda claro. Eso tiene mucho que ver con lo que el apóstol Pablo pedía para sus discípulos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Podemos decir que estaba orando por ellos para que, en los asuntos espirituales, les cayera el 20. Esa debe ser nuestra oración también para nosotros mismos y para nuestra iglesia. Que nos caiga el 20, especialmente en este tiempo de pandemia. Que podamos responder con sabiduría a las preguntas, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Por qué lo permite Dios? ¿Cuál es nuestro mensaje en este tiempo? ¿Cuál es el propósito divino de esta circunstancia? ¿Qué debemos hacer? Abordaremos enseñanzas fundamentales y muy importantes de la palabra de Dios. Reflexionaremos en ellas para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en nosotros. Es decir, para que nos caiga el 20. Estudiaremos juntos la palabra de Dios. En una ciudad cualquiera, un grupo cualquiera de godines trabaja desde casa. Esto es, Las Crónicas de los Godines. Capítulo 4. Los godines también trabajan. Bendito Dios, te doy muchas gracias por mi vida. Te sigo pidiendo por mi salud, por mi esposo y por mis compañeros de trabajo. Sé con ellos y que puedan experimentar tu amor en esta pandemia. En el nombre de Cristo Jesús lo pido. Amén. Oigan, les tengo una notición. Información privilegiada. Acabo de volver a hackear el correo del jefe y le informan que las oficinas ya fueron sanitizadas y que podemos volver a trabajar ya presencialmente desde el próximo lunes. ¿Cómo ven? ¿Cómo? Ay no, yo puedo cuidar mi cutis mejor en casa. ¿Cómo crees? Si los contagios van a la alza. Me siento más equilibrada en mi espacio. En algún momento esto debía pasar. Y bueno, no es tan malo para todos los que responsablemente han cuidado su sistema inmunológico, ¿no? Esta proteína con quinoa, una maravilla. Aquí verán los frutos de su inversión. Y los que no lo han hecho, nunca es tarde para empezar. Ay, no, qué miedo. Yo mejor voy a pedir mis vacaciones o incapacidad. Algo. A ver qué. Yo no tomo vacaciones desde hace como 15 años. Aunque bueno, no estaría tan mal tomarme un tiempo y dejar que Dios me siga hablando a través del estudio de su palabra. Según el devocional que hoy mandó el esposo de Esperancita, Dios también le puede hablar en el trabajo. Órale, don Mario, ¿cómo ha aguantado tanto sin descanso? Yo antes de la pandemia, la neta quería renunciar porque querían que trabajara los domingos y mi día de descanso, yo jugaba fútbol con la banda ahí en la cuadra, ya ni me conocen y... Oigan, por cierto,
¿Alguien más le debe en horas extra o soy el único? Sí, a mí me deben. Yo ya ni me acuerdo cuánto me deben. Además tengo que ayudar a mi mami, ayudar al quehacer, ir al mercado, cuidar a mi abuelita. Oigan, tranquilos, chicos, tranquilos. Creo que nos estamos adelantando mucho. Dios es todopoderoso y soberano. Él sabe lo que hace. No teman. Además, estamos en sus manos. No en las de un virus, no en las de nuestros gobernantes, mucho menos en las de nuestro jefe. Estamos en sus manos. Únicamente de Él depende nuestra vida y nuestro futuro. Exactamente, Israel. Gracias a Dios por el conocimiento que te ha dado en tu área, pero no creo que sea de edificación utilizarlo para entrar sin autorización a información privada que no te corresponde difundir. Pues sí, ¿verdad? Una disculpa a todos, por favor. Hagan de cuenta que no dije nada. Y que nadie se preocupó, y que nadie se enojó. Y actúen normal porque ahí viene el jefe y su secretaria. Se están conectando. Buenos días, mis nenes. ¿Cómo están, campeones? Oigan, qué gusto. Fíjense que yo sigo acá en la ciudad de Washington. Sigo acá en el gabacho, como le dicen ustedes los simples. No he podido encontrar un boleto de regreso. ¿Ustedes creen? No hay vuelos. Las aerolíneas no tienen vuelos con esto de la pandemia. Pero bueno. Vuelos, Washington, Ciudad de México. No se preocupe, jefe, ahí voy. No, Mari, no se preocupe. Ya vi que está buscando un vuelo para venir a visitarme, traviesilla. No, tranquila. Fíjense que yo estoy bien. Estoy visitando acá a la familia. Tenía como 2 años que no veía a la familia. Siempre es bueno, ¿no? Pasar tiempo con la familia es bueno. Y pues nada, estoy aquí atorado. Pero mientras les quería preguntar, mis queridos papitos, ¿cómo les va con el conocimiento del producto nuevo que estamos conociendo la empresa? Fíjense que yo acá asistí a una iglesia que me presentaron y me encantó. ¡Wow! Nunca pensé que a mí me fuera a gustar una iglesia. Pero resulta que me dijeron exactamente lo mismo que yo siempre había escuchado en mis cursos de superación personal. Tú puedes, hay un milagro en tu boca, decláralo. ¡Wow! La frase que más me encantó fue esta que dijo un predicador. Descubre el campeón que hay en ti. Ven, yo siempre les digo campeones y eso me lo dijeron en la iglesia. Me encantó. No, hombre, ¿ven que no estaba yo tan errado? ¡Qué terrible! No. ¿Dónde se habrá metido el jefe? No nadita de nada. Bueno, y descubrí que con esto del nuevo producto, la verdad es que tenemos un mercado grandísimo. Tenemos un mercado mega. Es la palabra que aprendí. Y pues nada, la empresa va a crecer mucho. Así es que a trabajar, mis queridos, a trabajar, mis nenes. Jefe, falta anunciar las medidas obligatorias de protección para nuestro regreso a la oficina, junto con los horarios para tomar el curso obligatorio de retorno seguro. No se le olvide. Ah, claro, por supuesto. Gracias, Mari. Ya que vamos a regresar a las oficinas, ¿qué va a pasar? Mínimo, nos morimos todos. Claro que no. Oremos y confiemos en Dios. ¡Ay, no! Ahora sí ya nos contagiamos todos. Dianita, ¿sabes? He notado que tienes mucho miedo y digo, es normal, todos lo hemos sentido. Pero es por eso que Dios nos alienta en su palabra a no temer, a dejar nuestras preocupaciones en sus manos y descansar en Él. Digo, tú eres vulnerable, todos lo somos. Y sí, tenemos riesgo de contagiarnos. Pero ¿sabes? Dios no te va a dejar sola en la enfermedad. Él va a estar ahí contigo, fortaleciéndote, confortándote. Él es todopoderoso y va a cumplir sus propósitos en ti, con COVID o sin COVID. Es que ni siquiera me quiero asomar al patio. Todo lo he estado pidiendo por internet. Y no he ido a ver a mis papás. No quiero contagiarlos, ellos viven lejos y ya los extraño mucho. No me atrevo a salir para ir. Y resulta que para ir a trabajar sí me voy a subir al metro. Si quieres puedo pasar el sábado por ti a tu casa. Te llevo en mi coche a visitarlos. Lo sanitizo y lo limpio antes de que te subas. Gracias. Y bueno, creo que podemos hacer una estrategia de compartir el Uber, ¿no, bro? ¿Qué dicen? O el Didi o el que usen ustedes, X. Para que nadie ande en metro o algo así, ¿no? El chiste es cuidarnos. Súper sí, yo vivo por Tasqueña y Miramontes por si alguien gusta. ¡Wow! Me encanta ese compañerismo de campeones que tienen ustedes, ¿eh? Como dice la Biblia, a Dios orando y con el mazo dando. No, eso no dice la Biblia. Bueno, pues únicamente quiero informarles que he tomado la decisión
de rentar las oficinas de la empresa. Así es. Y ya estamos por entregarlas, por eso las fueron a limpiar, a sanitizar y todo esto. Porque quiero que todo el dinero de la renta se vaya para este nuevo producto. Le tengo mucha fe, tengo una corazonada. Alguna vibra me dice que este nuevo proyecto, este nuevo producto nos va a sacar adelante a la empresa. Y quiero que todo se vaya para este producto. Me dice mi secre, mi queridísima Mari, que ustedes están trabajando muy bien, súper responsables y puntuales. Y bueno, la verdad es que no me aventaría con este proyecto de no ser porque confío en ustedes, creo en ustedes. Así es que, pues a trabajar, mis nenes, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Muchísimas vibras, bendiciones a todos, mis nenes. Me voy porque tengo una cita con uno de los pastores, con un pastor acá, que dicen que es un poco diferente a lo que yo estoy acostumbrado, pero bueno, vamos a ver qué sale. Y les mando muchos besos, mis nenes. Mari, ahorita le hablo. Nos vemos. Pues ya escucharon, chicos, a trabajar. Vamos, vamos. Ay, no, de película. ¿Ven? Por eso digo, dejémosle a Dios su parte y nosotros hagamos la nuestra, que es la más fácil. Ay, compañeros, qué vergüenza. Perdón por llorar, ¿eh? Así pasa cuando uno no vive el presente. Vive un día a la vez, querida. No desperdiciemos nuestra vida, ni los talentos, ni las oportunidades por temor. Si Dios ha prometido que va a ir delante de nosotros siempre, en cualquier circunstancia, ¿a qué temerle? Temamos alejarnos de Él y no le temeremos a nada en el mundo. Oigan, y todas esas cosas tan bonitas que siempre dicen, ¿dónde las encuentro en la Biblia? Porque le busco y encuentro genealogías y no sé cuánta cosa más. Pues seguro en el índice. No. Miren, la Biblia son varios libros. Se encuentran divididos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar desde la creación hasta la... Órale, sí tenemos retrato que aprender, ¿no? Esta historia continuará. Gracias, Señor, que estamos juntos en torno a Él. Ahora nos corresponde estudiar su palabra. ¿Estamos listos? Amén, estamos listos. Preparemos nuestros corazones para lo que el Señor tiene que decirnos en este momento. Y dediquémonos para ello. Denle like a la página en Facebook, en YouTube y compartan a todos sus contactos para que llegue al mayor número de personas posible. Y si usted ve este programa por medio de YouTube, le pido un favor. Cuando se conecta recién y aparecen unos anuncios, déjelos correr, no se los salte. Eso beneficia a la iglesia. Pero recuerde, compartamos esto con todo el mundo. Ahora tomemos la Biblia con la mano derecha o pongamos nuestra mano sobre ella y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer. Es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Padre Santo, bendice a nuestro predicador de hoy, por favor, habla a través de él. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Adelante, Pastor Elí. Amén, gracias a Dios por la oportunidad de predicar en esta hora, gracias a Dios por la invitación. Y el mensaje de hoy se titula Que te caiga el 20. Dios es bueno, todopoderoso y soberano. Estamos estudiando los 20 que nos caen, las cosas que nos damos cuenta en esta pandemia, en este cambio radical de la vida que ha experimentado el mundo. Pero Dios nos quiere enseñar cosas. Y déjenme preguntarles, ¿qué planes te cambió la pandemia? Porque esta pandemia le cambió los planes a todo el mundo. ¿Qué planes te cambió a ti? ¿Qué proyectos te arruinó? ¿O qué planes te cambió radicalmente? Hice algunas preguntas durante la semana, incluso en las redes sociales, para ver qué cosas había arruinado el coronavirus, la pandemia, a la gente, y algunos me dijeron que les arruinó su celebración de cumpleaños. Algunos cumplieron años en los meses pasados y ni modo, tuvieron que cancelar su fiesta. Algunos incluso tuvieron que cancelar sus bodas o tuvieron que reorganizar sus bodas. He sabido de gente que se casa por internet, en Zoom. Imagínate casarte en Zoom, los invitados están todos ahí conectados, te vistes nomás del cuello a la cintura, ¿verdad? Abajo traes tu pijama, pero acá traes tu frac y tu moñito. He sabido de cumpleaños drive-thru, o sea,
ya hacen el cumpleaños en su casa, pero la gente no va a reunirse adentro de la casa, sino que pasan en su carro, como el Automac, como cuando vas a comprar tu Big Mac, pues así pasa la gente y avienta sus regalos por la ventana para el cumpleañero, le mandan felicitaciones de lejos, porque la vida ha tenido que cambiar. Supe de gente que se les arruinó su graduación, imagínense, los que se graduaban este año, los que salían de la prepa, los que salían de la universidad, no tuvieron el privilegio de pasar al frente y caminar con su toga y su birrete y que les dieran el diploma y estrechar la mano del decano, del director, del rector o de lo que sea de tu escuela. Y alguna gente se pone triste porque sus graduaciones fueron por internet o simplemente no tuvieron. Tengo un amigo que lleva años titulándose, años haciendo su tesis y ya por fin la estaba terminando y ahorita está en pausa todo su proceso, está todo enojado el pobre. Otras personas, una persona me contestó, le pregunté, ¿qué arruinó la pandemia? ¿Qué te arruinó la pandemia? Me contestó, mi figura, mi condición física. Yo era esbelto y fit y ahora estoy lonjudo porque no puedo salir a hacer ejercicio, no puedo ir al gym y me la paso comiendo todo el día. Alguien me contestó, ¿qué te arruinó la pandemia? Las ganas de vivir. Es un poco irónicamente, pero pasa, muchas cosas cambian ahora. Dicen que los trastes se multiplican como los gremlins durante estos días. Y sí es cierto, uno come más en casa, uno se la pasa comiendo y ensucia más. Y ahí está la montaña de trastes todo el día, todos los días. Las que iban a celebrar sus 15 años. Una vez en la vida tienes 15 años y la pandemia no te permitió tener tu fiesta. Algunos lo pospusieron, otros simplemente ya decidieron no tener. Que no es tan malo, la verdad es que te ahorras una buena lana. Pero hay gente que le arruinó viajes. Viajes es la respuesta más común. ¿Qué te arruinó la pandemia? Me iba a ir al campamento de no sé dónde, me iba a ir al retiro de las mujeres de no sé qué, me iba a ir a Cancún, me iba a ir a este viaje. Tengo un amigo que ya tenía planeado todo para irse a Europa y tener unas vacaciones padrísimas con su esposa y no se pudo porque ahorita no hay viajes, simplemente la pandemia nos arruinó todos esos viajes. Tengo una compañera, una alumna mía, una de mis residentes, soy capellán en la universidad, justamente aquí esta es mi capilla, donde soy capellán de la capilla. Y tengo una de mis residentes que es mexicana y venía de México a tener su semestre de intercambio, imagínate, era su semestre más importante de toda su carrera, lo estuvo planeando y bien padre, vino a una universidad padrísima a conocer gente y a la mitad la pandemia, pobre, estaba agüitadísima, en serio, estaba bien deprimida porque se le arruinó su semestre de intercambio. Hay gente que se les arruinó sus negocios, no tiene nada que vender, tenían un proyecto y simplemente la pandemia no solamente arruina las cosas, las cambia, las transforma radicalmente y el mundo entero está trastornado por un virus chiquitito. Y esto nos recuerda lo siguiente, mis queridos hermanos y amigos, nos recuerda este cambio de planes, que no tenemos el control de la vida, no tenemos al mundo en nuestras manos, no tenemos control de todo cuando sucede, nosotros no estamos a cargo, no somos los meros del mundo. Esta situación, esta pandemia nos hace que nos caiga el 20, que Dios es el soberano, que Dios es el que tiene el control, que Dios es el que tiene al mundo en sus manos. Por eso el mensaje de hoy se titula, que te caiga el 20, que Dios es bueno, todopoderoso y soberano. Y vamos a reflexionar en cómo reaccionamos cuando se nos cambian los planes. ¿Cómo reaccionas tú cuando se te caen los planes? Cuando no todo sale como tú esperabas. Hay gente que se enoja. A mí me encanta que las cosas salgan tal y como las planeé, tal y como las tenía en la cabeza. Y hay gente que se enoja, hay gente que se frustra, hay gente que reniega contra Dios. ¿Por qué permites esto, Señor? Bueno, vamos a entender que Dios es bueno, todopoderoso y soberano. Leamos un pasaje de la Escritura que aplica perfecto para esta situación. Adelante, escuchemos la palabra. Proverbios 16:1-3, nueva traducción viviente. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Amén. Gracias a Dios por la lectura de su palabra en esta voz profunda, poderosa, que no sé ustedes, pero a mí me cautiva. Gracias a Dios por el hermano Jacinto, que leyó un texto famoso en la palabra de Dios, que nos encanta, que ponemos en Facebook y que nos recuerda que los planes de Dios son perfectos, que Dios tiene el mundo en su control, no nosotros. Otra manera de titular este sermón sería
que te caiga el 20, ¿quién es Dios? En esta pandemia, en este cambio de planes, en esta cuarentena nos recuerda, nos damos cuenta, nos cae el 20 de quién es Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Dios quiere que le conozcamos más, que creamos más, que crezcamos más. Y este cambio de vida nos recuerda que Él es el soberano, que Él tiene el mundo en su control. Esto en teología se llama la soberanía de Dios. Y eso significa que Dios es el mero mero, que Dios es el creador, que Dios es el gobernador, que Dios es el que tiene la primera y la última palabra, que Dios es básicamente el rey del mundo, rey del pasado, del presente, del futuro, rey de la historia, rey de la ciencia, rey de todo. Pero fíjense que yo creo que la soberanía de Dios a veces es mal entendida y hay dos extremos a los que la gente a veces se va para entender cómo es el gobierno de Dios, que eso es la soberanía de Dios, el gobierno de Dios. Por un extremo están quienes piensan que Dios es un rey controlador, un rey que decide todo meticulosamente y que no le importa lo que opinen los demás, sino solamente su propia voluntad y que no pregunta a nadie y que no interactúa, simplemente decide lo que Él quiere porque sí, porque se le dio la gana y punto. Entonces en un extremo está este rey controlador y por el otro lado está este rey bonachón, esta idea de Dios como un Dios que deja pasar todo, un Dios que consiente a sus súbditos, un Dios que consiente a sus hijos y que les deja hacer lo que quieran. Y esos dos extremos son incorrectos, no son la imagen bíblica de quién es Dios. Por eso permítanme decir 4 cosas que dice la Biblia de cómo Dios gobierna el mundo, cómo Dios establece sus planes, cómo Dios cumple sus propósitos. Y tratando de alejarnos de esos dos extremos y permanecer en el mensaje bíblico, no un rey meticuloso y controlador, no un rey que se hace de la vista gorda y consentidor, sino el rey que es Dios en la Biblia. Y esto tiene que ver con la providencia de Dios. Una cosa es que Dios es soberano, Dios tiene control, y la pregunta es ¿cómo ejerce ese control? Eso nos habla de la providencia de Dios. Y déjenme decirles 4 cosas de cómo Dios gobierna el mundo. Número 1, Dios está involucrado. Dios está involucrado, Dios está presente y activo en el mundo. Así es como Dios gobierna. Dios no es un rey distante, acomodado en su gloria, sentado en su trono, en su palacio real, alejado de los pobres. No, Dios es un Dios que se involucra, que baja. Dice la palabra de Dios, que baja e incluso baja desde el trono de sus cielos y baja al que está en el estiércol, con la viuda, con los huérfanos. Dios es un rey involucrado. Dios es un Dios que está constantemente acompañando a su pueblo. Miren cómo dijo Jesucristo en Mateo 10, 29 al 31. Fíjense esta palabra hermosa. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Esto significa que Dios está al control de todo. Dios tiene cuidado de todo. Dice que cuenta hasta los cabellos de nuestra cabeza, que en mi caso no es mucho, ¿verdad? Luego acaba contándolos, pero imagínense estos que tienen afros y que tienen un montón de cabello y Dios sabe, Dios conoce porque Dios está involucrado con su pueblo. Que te caiga el 20, hermano, que Dios está actuando en tu vida. Segunda cosa que hay que entender es que Dios es bueno. Dios actúa para bien. Dios gobierna para tu bienestar. Dios no es un rey que gobierna para su propio interés. No es un rey que gobierna para su propia familia, no es para sus propios propósitos. Dios es un rey que gobierna para bendecir. Ese es el propósito de Dios, bendecir a la humanidad con su presencia, con amor, con su santidad, con su justicia. Dios es un Dios que gobierna para el bien. Miren cómo dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios tiene planes de bien, Dios gobierna para el bienestar de sus hijos. Que te caiga el 20, mi hermano, que Dios quiere tu bienestar. Dios gobierna con bien. Número 3. Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Dios es un rey que no solamente está involucrado, que no solamente quiere el bien de su pueblo, sino que también tiene el poder por completo para hacerlo.
Dios no es un rey que está intentando las cosas, pero no puede, como estos gobernantes que se supone que son buenos, pero dicen, es que no me dejan los otros partidos, es que no me deja la oposición, es que no me deja el país vecino. Dios no es así, Dios tiene el poder para llevar a cabo sus planes. Y nada ni nadie se le puede oponer. Miren cómo dice la palabra en Isaías 46:10. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Esto dice Dios, yo hago todo lo que deseo y todos mis planes se cumplen. Que te caiga el 20, mi hermano, que Dios siempre cumple sus propósitos. Dios siempre cumple sus propósitos. Y número 4, Dios es soberano. Dios es soberano. No solamente Dios quiere y se involucra y puede y lo hace para bien, sino que Dios lo hace según sus propósitos, no según lo que tú quieres, no según lo que yo quiero. Hermanos, los planes de Dios no son necesariamente los nuestros. Y hay veces que queremos decirle a Dios cómo gobernar el mundo. Es que Dios, deberías hacer esto, fíjate, como que ahí se te está yendo un poco, ¿no? Es que Dios, como que aquí sí te falló, ¿no? ¿Qué onda? No, ¿de qué estás hablando? Dios es soberano. Dios conoce más que tú, mi hermano. Dios no tiene una visión limitada de las cosas. Dios puede ver absolutamente todo el panorama de la historia. Y Él sabe lo que es mejor. Dios es soberano. Porque aunque son de bien sus planes, no siempre son lo que nosotros esperamos. Miren cómo dice la palabra de Dios en Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Que te caiga el 20, mi hermano, que Dios actúa según sus planes, no según tus caprichos. Estas 4 verdades, hermanos, son muy importantes, son verdades bíblicas que tienen un desafío muy importante para nosotros, un gran desafío para nosotros. Pero antes de ir al desafío y las enseñanzas prácticas que tienen estas 4 enseñanzas, que Dios está involucrado, que Dios es bueno, que Dios es todopoderoso y que Dios es soberano, nos va a desafiar a algo. Pero antes, fíjense que creo que es importante también ver el lado opuesto, porque ya dijimos lo que Dios es, pero ahora les invito a que veamos lo que Dios no es, porque creo que muy a menudo tenemos estas falsas ideas sobre Dios. Y ahora que nos están cayendo los 20s, ustedes saben que esa frase viene de la moneda, que era un 20 cuando se ponían los teléfonos, y dice que te caiga el 20, ya entendí que ya cayó la moneda y se estableció la comunicación en los teléfonos de antes. Bueno, ustedes saben que también hay monedas falsas, ¿cierto? Y también hay 20s que te caen que son falsos. Ya me cayó un 20 falso, entonces vamos a ver estos 20s falsos, estos 20s que no son reales, que son mentira, sobre quién es Dios y que a veces creemos. Les pido que cada uno de ustedes reflexione cuándo hemos creído estas mentiras y que las tratemos de desechar, que nos demos cuenta que son 20s falsos. Que te caiga el 20 que Dios no es, número 1, que Dios no es el genio de la lámpara. Dios no es una máquina de deseos para satisfacer tus caprichos, tus necesidades, tus anhelos. Dios no es el genio de la lámpara. Dios no es una máquina que tú le metes monedas para sacar lo que tú quieres. Dios es el creador, Dios es todopoderoso y soberano del universo. Él no está para que tú vayas y le pidas deseos como si fuera un genio de la lámpara. Dios está para que te sometas a Él, para que le des gloria. Él es el dueño de la vida. Él no está obligado a darnos nada. Un genio de una lámpara es un esclavo. ¿Se acuerdan de Aladino? Por eso tenía sus esclavas. Es un esclavo, está para complacerte. Dios no es eso. Dios es todopoderoso y soberano. Que te caiga el 20 que Dios no es el genio de la lámpara. Número 2, que te caiga el 20 que Dios no es una fuerza cósmica, como la fuerza de Star Wars. Hay gente que piensa que Dios es como una fuerza cósmica que está por ahí en el universo, adentro de todo ser viviente, que conecta las plantas con los animales, con los seres humanos, con las estrellas, con el universo. Dios no es esta fuerza impersonal, una fuerza cósmica, mágica. No, Dios es una persona. Dios se relaciona contigo.
Hay gente, incluso cristianos, que comparan a Dios con un tren o con una plancha, que dicen que es como un tren arrollador que pasa y va arrasando todo a su antojo, todo a su paso, y como una planadora que va... No, Dios no es esta fuerza impersonal, Dios es persona y se relaciona, y Dios te pregunta, ¿quieres seguirme? ¿Quieres adorarme? Y es lo mejor que puedes decidir, sí, pero Dios te da la libertad para hacerlo. Dios no es una fuerza cósmica que actúa sin preguntarte. Dios es una persona que se relaciona contigo en una relación de mutualidad, de amor y compromiso. Número 3, Dios no es, que te caiga el 20, que Dios no es un estimulador de sentimientos. Hay gente que piensa que Dios es como un estimulador de sentimientos. Que, ay, sí, es que yo siento mucho a Dios. Es que yo voy a ir a la iglesia para sentir a Dios. Es que yo escucho este canto y sé que Dios es verdad porque lo siento. Como si Dios fuera un estimulador de tus sentimientos. Dios es mucho más que eso. Para eso están otras cosas, para eso está la música. Tú ve a un concierto de rock y vas a ver cómo se estimulan tus sentimientos. Tú ve una conferencia de superación personal y vas a ver cómo se estimulan tus sentimientos. Tú ve a Six Flags y súbete a la montaña rusa. Y Dios no es eso. Dios no está para hacerte sentir bien, porque ¿sabes qué? Dios es real aunque no lo sientas. Por eso no me gusta esa canción que dice, mi Dios es real porque lo siento en mi ser. No, Dios es real aunque no lo sientas. Porque Dios no está para hacerte sentir bien. Dios está para que lo obedezcas y para que te sometas a su voluntad y para que creas en Él, aunque no lo sientas. Eso es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que no se siente. Se cree por decisión. La fe es depositar toda nuestra confianza en Dios por voluntad. No porque lo siento, como si Dios fuera una fuerza, un estimulador de sentimientos. Número 4. Dios no es, que te caiga el 20, que Dios no es una mamá consentidora, una mamá cuervo. Se dice mamá cuervo, no sé si ustedes utilicen esa frase. Para esta mamá que todo consiente de sus hijos. Esta mamá que ve a sus hijos, ay, si mi hijo es el más guapo, el más inteligente de todos. Y el niño es un adefesio, ¿verdad? No es cierto, todos los niños son bonitos. Pero estas mamás que piensan que sus hijos no tienen defecto y que le pasa por alto todos sus berrinches y que el niño portándose mal, haciendo un berrinche, golpeando a los otros. Y la mamá, ay, sí, es que es tan lindo mi hijito, ¿verdad? Ay, es que es muy inteligente. Por eso se porta mal, porque mi hijo es muy inteligente, por eso le golpea a otros, por eso muerde a la maestra, por eso se roba el dinero de sus compañeros, por eso no hace caso a nadie, porque es muy inteligente. Es mentira, ¿no? El niño es un malcriado que necesita límites, que necesita que lo castiguen y que le enseñen a comportarse. Y algunos piensan que Dios es así, esta mamá sobreprotectora, que quiere que a su hijo no le pase nada, que quiere encerrar a su hijo en una burbuja. ¿Sabes qué, hermano? Dios no es esa mamá cuervo, Dios no es esa mamá consentidora, Dios no es esa mamá sobreprotectora. Dios no es. Sí, Dios quiere tu bien, pero a veces tu bien significa aprender, y a veces aprender significa pasar por la prueba. Y a veces Dios permite que pases por la prueba, que pases por el dolor, para que crezcas, porque eso es lo que forja nuestro crecimiento, nuestro aprendizaje. Todos lo sabemos, que un niño necesita corrección, que un niño necesita límites y que un niño a veces necesita castigos. Lo mismo nosotros, hermanos. A veces somos como ese niño consentido delante de Dios. Es que, ¿por qué, Señor? Y pataleamos. Es que, Señor, ya, dame lo que te pido. Bueno, un buen Dios, un buen padre, una buena madre, como es Dios, no es esa mamá cuervo que todo lo permite y que todo lo pasa por alto. Porque ciertamente Dios es amor, pero también es justicia y también es santidad y también tiene ira. Dice la Biblia que Dios es lento para la ira, pero tiene ira. Y no queremos caer en la ira de Dios. Por eso no podemos pensar que Dios es esa mamá consentidora que todo pasa por alto, porque Dios juzgará el pecado duramente. Por eso hay que creer en Cristo, que Él nos santifique. Número 5. Dios no es el dictador celestial. Que te caiga el 20, que Dios no es un dictador celestial. Hay gente que piensa que Dios es un rey controlador, un dictador, como estos dictadores fascistas, comunistas, que todo lo quieren tener controlado, meticulosamente controlado. Cada cosa que pasa en su reino lo quieren decidir. Dios no es ese controlador. Dios no es este rey que
que tiene un plan, porque Dios ciertamente tiene un plan, pero no es este plan intransigente, que todo se debe cumplir y que todo lo manda y que no permite que nadie ni nada tengan libertad. Dios no es este rey controlador. ¿Se acuerdan lo que dijimos la semana pasada? Si ustedes no escucharon el sermón de la semana pasada, les invito a que escuchen, pero la semana pasada, la vez pasada que yo prediqué, puso un ejemplo. ¿Se acuerdan de esta niña que va en el río? Y que mientras más poderoso tú seas, mientras más poder tú seas, más libertad le puedes dar para cumplir tus propósitos de que no se caiga. Porque mientras más poderoso sea Dios, menos dictador tiene que ser, menos controlador tiene que ser. Dios es todopoderoso, por lo tanto no es el controlador celestial que decide todo lo que pasa. Dios lleva a cabo sus propósitos, incluso cuando pasan cosas que Él no quería, que no le dan gloria. Y cosas pasan en este mundo, hay maldad. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, pero hay gente que se pierde. La Biblia dice que Dios no se alegra en la maldad y sin embargo pasa maldad. Porque Dios no quiere esas cosas, sin embargo pasan porque nos dio libertad. Pero a pesar de todo eso, a pesar de cualquier cosa que pase, Dios cumple sus propósitos. Porque Dios es todopoderoso y no tiene que ser el dictador celestial. Número 6, Dios no es, que te caiga el 20, que Dios no es el verdugo. Hay gente que piensa en Dios como un verdugo que está listo para mandar sus truenos a todo el que se porte mal. Como este Dios amargado, enojado, nomás viendo a ver quién se porta mal para castigarlo. No, Dios no es así. Dios da oportunidad tras oportunidad. Vean la historia de la Biblia, cuántas oportunidades le dio a su pueblo. Oportunidad tras oportunidad a este pueblo infiel, a este pueblo de cabeza dura. Y Dios era paciente, amoroso. Porque ciertamente Dios es justo y Dios corrige, pero lo hace con amor. La justicia, la corrección y la ira de Dios es el amor de Dios. Hay quien piensa que Dios tiene dos caras. Una cara de amor y que sí da a Jesucristo y la gracia. Y por el otro lado una cara de odio, de enojo, de amargura, de castigo. No. El castigo de Dios es con amor. Dios es un Padre que castiga con amor. Dios es un Padre que corrige con amor. Dios es un Padre que juzga con amor y con gracia. Sí juzga. Y su ira no es otra cosa que su amor cuando encuentra oposición. Y número 7, Dios no es el relojero ausente. Que te caiga el 20, que Dios no es un relojero ausente. Déjenme explico esta. Se trata de que Dios no es este Dios como en la canción de Shakira. ¿Se acuerdan de la canción de Shakira, esa viejita, cuando componía padre? Esta canción del octavo día. Dice Shakira en su canción del octavo día que Dios creó el mundo bien padre y luego se fue a descansar y dejó al mundo. Y se fue muchos años y luego regresó y encontró que todo era un desastre. Aquello era un desastre porque Dios se fue. No, Dios no es eso. Shakira está equivocada. Perdón, pero Shakira está equivocada y sus caderas sí mienten y su boca también, porque no es cierto. Dios no es este relojero que se va y deja el mundo a la deriva. No, Dios está involucrado en el mundo y Dios está actuando y Dios está cumpliendo sus propósitos todo el tiempo. Entonces, hermanos, que te caiga el 20, que estas 7 monedas son falsas. Estas son las monedas falsas. Dios no es estas cosas. Dios es más bien como un padre amoroso. Dios es más bien como un padre que cuida y que educa a sus hijos, pero con amor, y que está al pendiente de sus hijos con amor, y que gobierna, como un rey que gobierna, pero con amor, y que da libertad a sus súbditos. Déjenme decirlo con esta frase que me gustó. Dios es omnipotente, pero no intransigente. Dios es todopoderoso, pero no caprichoso. Dios es soberano, pero no un tirano. Dios es un Padre amoroso. Entonces, hermanos, tengamos cuidado de pensar estas cosas y sepamos las 4 verdades, siempre tengámoslas presentes, que Dios está involucrado, que Dios es bueno, que Dios es todopoderoso y que Dios es soberano. Vamos ahora sí, hermanos, a aplicar estas verdades a nuestra vida de manera súper tangible, de manera práctica. Y para ello, hermanos, para trasladar estas verdades que ya de por sí son hermosas y profundas a nuestra cotidianidad, quiero invitarlos a aprender estas lecciones a través de un personaje en la Biblia que se llama Job. De este personaje hablamos mucho porque es un personaje al cual sus planes se le cambiaron radicalmente.
Tú te enojas de que tus planes se cambiaron, de que tu graduación, de que tu negocio, que hay planes que esta pandemia arruinó, que son vanos y superfluos, pero otros planes que son serios, ¿verdad? Planes familiares, negocios, que realmente afectan nuestra vida. Pero bueno, hermanos, Job, a él sí se le cambiaron los planes. De proyectos arruinados, Job sabe de lo que está hablando. A Job se le arruinó la vida por completo, perdió a su familia, perdió todo lo que tenía. Entonces les invito a que aprendamos las lecciones que Job aprendió y las pongamos en la práctica. Y leamos este pasaje en palabras del propio Job. Dice así la palabra de Dios. Job 42, 1-6, Nueva Versión Internacional. Job respondió entonces al Señor, le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este?, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste: ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. ¡Wow! ¡Qué historia! Todas las tragedias que le pasaron a Job durante 40 capítulos y la crisis que pasó, como nosotros quizá, como algunos de ustedes, que sus planes fueron cambiados, que pasan por el dolor y toda esta confusión en su mente de ¿por qué Dios? Job le preguntaba a Dios: ¿por qué, Señor? ¿Por qué pasó esto? Bueno, Job finalmente le cayó el 20. A Job le cayó el 20. Job se dio cuenta, Job entendió qué estaba pasando, y de lo que se dio cuenta Job es de 3 cosas. Número 1, que te caiga el 20, que tú eres un ser humano y que Dios es soberano. Lo primero que aprendemos con los cambios de planes, con los planes arruinados, con los proyectos radicalmente transformados, es que yo solo soy un ser humano y Dios es el soberano. Este virus microscópico arruinó nuestros planes, toda nuestra agenda se vino abajo, ni la planeación más perfecta estaba preparado para lo que pasó este año. Sin embargo, Dios sigue siendo el soberano del mundo, Dios sigue teniendo todo en su control. Él es el creador y no nos corresponde a nosotros, hermanos, preguntarle a Dios: ¿por qué? ¿Por qué cambio este plan? Lo que nos corresponde es reconocer su soberanía y decir: amén, Señor, amén, estoy en tus manos, me basta tu gracia, tú eres el Todopoderoso. Eso es lo que nos corresponde. Miren cómo dice Isaías: yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas las cosas, y ay del que contiende con su Creador, ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Acaso el barro le reclama al alfarero? Fíjate en lo que haces. Tu vasija no tiene agarraderas. Me encanta ese pasaje, Isaías 45, 7, 9. ¿A poco el barro le dice al que lo está formando, al alfarero: oye, abusado, me estás haciendo mal, compañero? Mírame, no tengo agarraderas, mírame, te quedó mal la boquilla. ¿Quién eres tú, hermano? ¿Quién soy yo? ¿Quién somos nosotros para reclamarle a Dios? Señor, ¿por qué? ¿Qué no ves que te está saliendo mal mi vida? ¿Qué no ves que te está saliendo mal este plan? No, es Dios, Él es soberano, hermano. Lo que nos corresponde es someternos a su voluntad. Que te caiga el 20, que Dios es soberano. Reconócelo como el Rey de tu vida. Primera enseñanza para aplicar, hermano: reconoce que Él es el Rey de tu vida. Reconoce que Él es el que manda, y vive en humildad, no en reclamos a Dios, sino en aceptación con gozo de sus planes. Número 2, que te caiga el 20, que nada puede arruinar los planes de Dios. Esto fue lo que aprendió Job y esto es lo que nosotros tenemos que aprender, que nada puede arruinar los planes de Dios. A Job le cayó el 20, lo dijo Job con sus propias palabras: ahora entiendo, me cayó el 20, que nada ni nadie puede frustrar tus planes. A veces pensamos que los propósitos de Dios se arruinan en nuestra vida. Y 3 cosas pensamos que pueden arruinar los planes de Dios. A veces pensamos que los errores de otros arruinan los planes de Dios. Claro, Dios tenía planes para mí, pero mis padres los arruinaron porque me enseñaron mal, porque me trataron mal, porque mi padre me abandonó, porque alguien abusó de mí, porque alguien
me abandonó, mi esposo, mi esposa. A veces pensamos que otros pueden arruinar los planes de Dios para nuestra vida. Las cosas que otros hacen, las cosas que el mundo hace, las cosas que el gobierno hace, las cosas que las compañías transnacionales hacen y arruinan nuestro negocio. Y Dios quería bendecirnos. Dios tenía planes para nosotros, pero mi familia, el ratero, el gobierno, el mundo arruinó mis planes. Número 2, hay gente que piensa que uno mismo puede arruinar los planes de Dios. Es que Dios tenía planes para mí, pero yo lo desobedecí y yo arruiné mi vida. No hice la voluntad de Dios en mi vida, tomé malas decisiones y arruiné los planes de Dios. Dios no quería que yo hiciera este negocio, Dios no quería que yo me mudara, Dios no quería que yo me casara con esta persona, y lo hice y arruiné mi vida. Y ahora está arruinada por mis malas decisiones. Y hay gente que piensa que las cosas que pasan en la vida, los desastres naturales, las cosas que pasan en el mundo globalmente, arruinan los planes de Dios. No es así, hermanos. Ni lo que hacen otras personas, ni lo que hago yo o tú mismo, ni lo que pasa en el mundo pueden arruinar los planes de Dios. Nada puede arruinar los planes de Dios, nada. No hay nada que pueda arruinar los planes de Dios. Y dice en la Biblia que Dios cumplirá su propósito en ti. A pesar de ti, a pesar de otros y a pesar del mundo, Dios cumplirá sus propósitos en ti. Dios puede cumplir sus propósitos en ti. No hay nada que pueda impedir ni tus propios fracasos, donde quiera que estés, después de no sé cuántos fracasos, cuántas malas decisiones has tomado, cuántas tragedias te han pasado por otros o por el mundo, en este momento donde estás, después de la vida rota, después de malas decisiones, después de tragedias por otros, Dios sigue teniendo un plan para tu vida. El plan de Dios sigue en pie, su promesa sigue en pie, sus propósitos se siguen cumpliendo, porque Dios es todopoderoso. ¿Cómo le hace? No sé cómo le hace Dios. No sé cómo Dios puede seguir teniendo su plan en pie a pesar de todos mis errores. No sé, pero lo hace. Miren cómo dice el Proverbio 20:24. El Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? Dios dirige. ¿Cómo le hace? No sé. No lo puedo entender. Ni necesito entenderlo. Porque Dios puede. Y no necesita tener todo meticulosamente ordenado y decidido. No, Dios puede cumplir sus propósitos a pesar de las fallas de otros, mis fallas y las fallas del mundo, porque no necesita tener todo controlado y no necesita coartar tu libertad, no necesita encerrarte en una jaula para que no te equivoques para cumplir sus planes. No, Dios puede cumplir sus planes sin tener todo meticulosamente ordenado y sin coartar tu libertad, porque Dios es todopoderoso. Así que, hermano, que te caiga el 20. Que Dios tiene el poder para cumplir su propósito en ti. Y cuarta enseñanza, que te caiga el 20. Que no hay nada mejor que estar en los planes de Dios. No hay nada mejor que estar en los planes de Dios. El mejor lugar para estar es en los planes de Dios. Mi padre es pastor y él ha vivido en muchas ciudades diferentes. Nació en Chihuahua, después vino a la Ciudad de México, se casó, después regresó a la ciudad de Chihuahua a pastorear, después regresó a la Ciudad de México a terminar el seminario y a pastorear una iglesia, después regresó a la ciudad de Chihuahua a pastorear otra iglesia, después fue a la ciudad de Tapachula, Chiapas, a pastorear otra iglesia, después regresó a la ciudad de Chihuahua a pastorear una tercera iglesia, y después vino a la Ciudad de México, fue a la Ciudad de México a pastorear la iglesia de la que ahora es pastor. Y tú le preguntas, oiga pastor, ¿dónde es el mejor lugar donde usted ha estado? ¿Cuál es la mejor época de su vida? ¿Saben qué contesta el pastor? Me encanta. ¿Saben qué contesta mi padre? El pastor Gilberto Gutiérrez siempre contesta, esta, en la que estoy ahorita. Y tiene toda la razón, porque entiende muy bien el pastor, igual que Job, igual que todos tenemos que entender, que no hay mejor lugar, no hay mejor momento que la voluntad de Dios, que donde estás, donde Dios te tiene. No hay mejor cosa para el ser humano que estar cumpliendo los planes de Dios para tu vida. Que te caiga el 20, mi hermano. Y ciertamente vendrán cosas que no estaban en tus planes, e incluso cosas que no estaban en los planes de Dios quizá, pero eso no significa que los planes de Dios fracasan. Los planes de Dios siempre triunfan. Los tuyos no, hermano, ni los míos, pero los de Dios siempre triunfan. Ciertamente cosas malas pasarán, pero eso no significa que Dios ordena todo, incluso lo malo. No,
significa que a pesar de lo malo, Dios pasa por encima de eso, porque Dios puede y Dios sabe cómo hacerlo. Hay una frase que a veces me gusta y a veces no. Y la decimos sobre todo cuando pasan cosas que no estaban en el guión. Y decimos cosas como, Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que hace. ¿Han escuchado ustedes esa frase? Mi maestro de teología, un erudito teólogo, se llama Roger Olson, es famoso acá en Estados Unidos, es el principal promotor anticalvinista, es un señor con una opinión muy fuerte, no calvinista, y bueno, independientemente de lo que pensemos de eso, es un gran teólogo, es famoso en Estados Unidos, y él cuenta su testimonio que cuando era niño murió su mamá, era un niño pequeño, él cuenta que creo que 6 años cuando murió su mamá, puedo estar equivocado, pero 6, 7 años cuando murió su madre, y él cuenta que son los recuerdos más vivos que tiene en su mente, ese periodo del funeral y de todos los familiares dándole el pésame a la familia y a él como a niño, y él dice que él entró en una crisis grandísima y que no podía dormir por las noches porque, pues claro, es una crisis tremenda que se muera tu mamá y son los recuerdos más profundos de su infancia, que hasta la fecha es un señor ya de casi 80 años y sigue teniéndolos súper vivos estos recuerdos. Y él dice que una cosa que mucha gente le decía y que él nunca entendía era eso: Dios sabe lo que hace. Y dice que él como niño decía, ¿cómo que Dios sabe lo que hace? O sea, ¿que Dios mató a mi mamá? Como que no entendía lo que la gente le decía, y todo el mundo se lo decía. Dios sabe lo que hace. Él creció en una comunidad pentecostés y parece que en esta comunidad precisamente esa idea de Dios sabe lo que hace era algo muy fuerte porque todo el mundo se lo decía y él no entendía. ¿Cómo que Dios sabe lo que hace? ¿Quiere decir que Dios decidió que mi mamá muriera? ¿Quiere decir que Dios mató a mi mamá? Y le entraban sentimientos raros como de enojo contra Dios. ¿Por qué matas a mi mamá? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que sabes lo que hace? ¿Cómo que sabes lo que haces, Dios? ¿En qué mundo? ¿De qué manera eso puede ser bueno para mí? Crecer sin mi madre. Este dolor que tengo, me estás diciendo que tú lo estás causando. No podía entender qué significa Dios sabe lo que hace. Hasta que finalmente entendió que Dios sabe lo que hace no significa que Dios tiene la culpa. Él entendió que su mamá no había muerto por orden de Dios necesariamente, que Dios la mató. Porque Dios sabe lo que hace no significa que Dios tenga la culpa. Dios sabe lo que hace, significa que Dios tiene la solución. Dios no necesariamente ordena meticulosamente todo lo que pasa, pero Dios sí permite todo lo que pasa. Es la voluntad de Dios permisiva. Nada que pasa en este mundo es fuera de la voluntad de Dios. No significa que Dios ordena y manda todo lo que pasa, sino que Dios permite algunas cosas. Y aunque no se salen de la voluntad de Dios, no necesariamente Dios las quería, pero las permite por una u otra razón, simplemente por la libertad humana o para enseñarnos cosas. Pero lo importante es entender que Dios sabe lo que hace. No significa que Dios tiene la culpa, significa que Dios tiene la solución. Miren cómo dice la palabra de Dios en Efesios 3:20. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Por Él, poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria. Él puede, hermanos, hacer en tu vida muchas más grandes cosas que las que tú puedas siquiera imaginar. Tú tienes planes. Tú tenías planes para este 2020, tú tenías planes para tu vida, tú tenías planes para tus hijos, para tu esposa, para tu familia, para tus negocios, para tu actividad académica, profesional, para tu trabajo, para tu escuela, para tus grados académicos, para tus viajes, para tus vacaciones, para tu iglesia. Tenías planes y la pandemia arruinó tus planes y tus malas decisiones arruinaron tus planes y otras personas arruinaron tus planes. ¿Sabes qué? Dios puede, porque Dios es bueno, Dios es todopoderoso y Dios es soberano. Y Dios puede hacer en tu vida cosas mucho más grandes de las que tú siquiera imaginaste, de las que tú nunca planeaste ni podrías planear. Porque Dios es bueno, todopoderoso y soberano. Porque Dios no es ninguna de esas 7 monedas falsas. Porque Dios es grande, Dios es rey, Dios es un Padre amoroso. Y Dios es omnipotente, pero no intransigente. Dios es todopoderoso, pero no caprichoso. Dios es soberano, pero no un tirano. Que te caiga el 20. Pon tus planes en las manos del bueno, todopoderoso y soberano Dios. Amén. Permítanme orar.
Bendito Dios, te agradecemos por tu palabra, Dios, que es poderosa, que es eficaz. Transfórmanos por tu palabra, Señor, que nos caiga el 20, que tú eres Dios, que nosotros somos seres humanos, Señor. Que tus planes nada los puede detener, nada los puede frustrar, ni nuestros errores, ni los errores de otros, Señor. Tú eres el Todopoderoso. Señor, y permítenos entender que no hay lugar mejor que estar en tus manos. Permítenos poner todos nuestros planes en tus manos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén, gloria a Dios, qué bendición. Gracias por este tremendo mensaje, Señor. Gracias, Pastor Eli, por dejarse usar. Que el Señor siga bendiciendo su vida. Y el 20 que me cayó fue que Dios es soberano, pero no es un tirano. Y puedo seguirle diciendo de muchos 20 que me cayeron y me sentiría una alcancía donde se depositan monedas, ¿no es cierto? Pero ¿qué le parece, hermanos, si compartimos eso? Grábese un video breve y diga el hashtag el 20 que me cayó fue y comparta la enseñanza. O escríbalo y ponga una fotografía suya y compartámoslo en nuestras redes sociales y con todo el mundo, porque hay muchas personas a las que les hace falta que les caiga el 20 de quién es Dios y qué quiere de ellos. Y usted y yo podemos compartirlo. Hagámoslo así. Señor Santo, muchas gracias por las enseñanzas que nos das. Gracias porque eres soberano, eres maravilloso y guías nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que podamos vivir lo que hemos aprendido ahora y que podamos compartirlo con otros también. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.